Sí, soy Carlos Saiz, responsable del área penal de Gómez Acebo y Pombo y fiscal excedente. Sí, yo creo que se caracteriza por confirmar la evolución expansiva del derecho penal con una progresiva criminalización de las conductas relativas al ámbito empresarial, sobre todo. Además de algunas líneas generales sobre agravación de penas y nuevas reglas sobre prescripción, lo más significativo de esta reforma lo constituye la criminalización de las personas jurídicas por primera vez en la historia de nuestro derecho penal y la entrada de nuevos delitos como pueden ser el mobbing, la corrupción entre particulares, la corrupción deportiva o los delitos bursátiles. Esas serían las líneas básicas de la reforma. Diremos que efectivamente ya existía amplia tradición en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo en los países anglosajones, concretamente en Inglaterra y en especial en Estados Unidos. En Europa ya se está extendiendo esta corriente, empezó Holanda, luego siguieron Francia, Italia, Bélgica. Hay algunos otros países más reacios, como por ejemplo Alemania, que no ha introducido esta figura, esperando el desarrollo del Tratado de Lisboa. Bien, ¿cómo ha regulado la responsabilidad de la persona jurídica en esta reforma? En primer lugar, puede ser sujeto activo solo en concreto de determinados delitos. Luego, la responsabilidad se alcanza por una doble vía. En primer lugar, por los delitos cometidos, evidentemente, por sus administradores o responsables legales, pero también por los delitos cometidos por todos aquellos que estén sometidos a su autoridad, es decir, todos sus empleados, siempre que no se haya ejercido sobre ellos el debido control. Esta última vía de responsabilidad quizá es la que más nos preocupa, porque es una responsabilidad invigilando, una responsabilidad por negligencia que puede ser más difícil de atajar o limitar por parte de las compañías. Luego existen otras líneas en cuanto a esta reforma, como por ejemplo que la responsabilidad de la persona jurídica no se extingue, es decir, aunque el autor material del delito no se haya identificado o esté prófugo de la justicia o haya fallecido o le alcance alguna causa de exención de la responsabilidad, la persona jurídica, no obstante, sigue respondiendo. Luego, pues, la imposibilidad de eludir esta responsabilidad, por ejemplo, a través de la liquidación y constitución de una nueva sociedad, o fusiones o adquisiciones, ya que la responsabilidad penal siempre se deriva a la sociedad resultante. O también podemos determinar como otra nota de esta regulación es la existencia de penas graves, penas que pueden llevar en la mayoría de los casos a la extinción de la propia sociedad. Y luego también existe la posibilidad de unas circunstancias atenuatorias caracterizadas en primer lugar porque regulan una cooperación o priman una cooperación con la justicia para el esclarecimiento de los hechos y en segundo lugar porque conminan a la persona jurídica a dotarse de planes de prevención de riesgos penales. O sea, no lo establecen con carácter preceptivo, pero con esta atenuante quizá están conminando a la existencia de programas de corporate compliance. Estas son sintéticamente las líneas básicas de la responsabilidad de las personas jurídicas. Bien, hemos notado nosotros en estos meses, desde que se publicó en el BOE, una preocupación creciente dentro de los administradores de las compañías. ¿Por qué? Porque sienten una desprotección ante el sistema y, por tanto, demandan mecanismos de control de estos riesgos.
En esta firma lo que hemos desarrollado es un programa que ya estamos implementando en distintas entidades, un programa que desarrollamos en 3 fases. La primera es un análisis de riesgos. Entendemos que lo primero que hay que hacer es analizar la compañía para determinar, para detectar dónde están los riesgos de la posible comisión de ilícitos penales. Una vez que hayamos conocido dentro de nuestra compañía dónde están nuestros puntos flacos, lo que tendremos que hacer en una segunda fase es la elaboración de los reglamentos, los códigos de conducta, los corporate compliance, para limitar la posibilidad de la existencia de estos delitos. Código de conductas prohibidas, conductas de riesgo, conductas en las que deben existir consultas antes de tomar ese tipo de decisiones con auditores internos o externos, y luego finalmente el establecimiento de unos sistemas de control para evitar estos delitos. Y luego, en una última fase, pues desarrollaremos lo que son los planes de formación de empleados, directivos y también administradores para evitar la comisión de delitos, y finalmente pues la auditoría de riesgos. Esto viene acompañado también de una serie de mecanismos para el caso de garantizar una defensa eficaz en el caso de que finalmente podamos estar inmersos en un procedimiento penal. Bien, aquí quizás en los trabajos preparatorios de este Código Penal pues, se barajaban borradores en los que la reforma iba a ser más extensa. Finalmente pues, se han quedado en reformas que yo definiría como técnicas. Dentro del delito fiscal la pena se agrava, pasa de 4 a 5 años, y también se prevé la posibilidad de que los tribunales puedan recabar el auxilio de la agencia tributaria para la ejecución de las sentencias en cuanto a el pago de la responsabilidad civil derivada del delito e incluso de las multas. En cuanto al fraude de subvenciones, la cantidad umbral para la comisión del delito pasa de 80.000 a 120.000 euros, equiparándolo al delito fiscal, y se establece la posibilidad de comisión por parte de la persona jurídica en cuanto al delito contable. Respecto al blanqueo, también la reforma es muy técnica se refiere a la posibilidad de que el delito previo sea cometido no solo por un tercero, sino por el propio blanqueador. Bien, en cuanto a la mayor o menor dureza, yo lo que sí definiría es que estamos equiparándonos al resto de los códigos europeos en este sentido. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las reformas importantes que se han producido, como por ejemplo en las más llamativas, la de la responsabilidad de la persona jurídica o la corrupción entre particulares, el delito de corrupción entre particulares, son derivadas de transposición de directivas o decisiones marco de la Unión Europea. El problema quizás sea, como hemos dicho al principio, la progresiva criminalización de conductas relativas a la empresa, el carácter expansivo del derecho penal. Hay que tener en cuenta que conductas que antes se movían exclusivamente en el ámbito mercantil, como la impugnación de acuerdos sociales o las acciones de responsabilidad contra los administradores, ahora son delitos societarios. Lo que antes eran infracciones laborales, ahora son delitos contra la seguridad de los trabajadores. Lo que antes eran delitos o infracciones fiscales, ahora son delitos fiscales. Lo que antes era una infracción medioambiental, ahora es un delito ecológico. Si a ello le unimos también que se está legislando muchas veces a golpe de acontecimiento mediático, como hemos visto, por ejemplo, con la criminalización de los delitos medioambientales a raíz de desastres como el Prestige, o la criminalización de conductas contables, como por ejemplo a raíz del problema o el caso Enron, pues nos encontramos con este problema de la excesiva criminalización. Por ejemplo, en cuanto a la contabilidad, ahora nos encontramos con que es una actividad de absoluto riesgo, toda vez que a través de la alteración contable se pueden cometer hasta 5 delitos en nuestro Código Penal, como es el delito fiscal, el delito societario, el delito concursal, ahora los delitos bursátiles y, por supuesto, el delito de falsedad en documento mercantil. Por tanto, todo esto nos lleva a pensar que existe una gran preocupación en cuanto a este carácter expansivo
También tenemos el problema de que es muy difícil detectar cuál es la frontera entre el ilícito civil y el ilícito penal respecto a las infracciones que hemos citado, donde prácticamente los tipos penales están regulados de la misma forma en el ámbito civil y en el ámbito penal. Por último, también nos preocupa que en cuanto a la persona jurídica, en la responsabilidad de la persona jurídica, se produzca una relajación por parte de los tribunales en la aplicación de principios básicos del derecho penal, como puede ser el principio de intervención mínima o el principio de culpabilidad.